Bienvenidos a todos. Quisiera comenzar mencionando algo relacionado con la libertad. Cuando tú puedes controlar los recursos energéticos, sus reservas y sus suministros, tú puedes controlar a los seres humanos. El control de la energía es el control de la gente. Hubo un brillante genio a la vuelta del siglo, cuyo nombre fue Nikola Tesla. El trabajo que realizó en el campo de la electricidad y la ingeniería eléctrica fue absolutamente asombroso. Nos entregó la corriente alternativa a todos nuestros hogares. Sin él, no tendrías ninguna energía para los aparatos eléctricos que utilizas en tu casa. Pero Tesla hizo aún más que esto. Él veía el sistema de la distribución y generación de corriente alternativa solo como un primer paso hacia lo que realmente tenía planeado hacer con tecnología muchísimo más avanzada, con la que estaba trabajando en el campo de la transmisión de la energía inalámbrica. Nikola Tesla tenía planes para generar la transferencia inalámbrica a nivel industrial, repartida a través de todo el mundo. En otras palabras, energía eléctrica inalámbrica gratuita, entregada limpiamente, producida y distribuida limpiamente por todo el planeta. Muchos no saben que a día de hoy casi el 40% de la gente en este mundo aún no tiene energía eléctrica en las regiones donde viven. Damos mucho de lo que tenemos por sentado. La visión de Tesla de entregar energía gratuita al mundo a través de tecnologías inalámbricas avanzadas fue bloqueada por los intereses financieros y corporativos de su tiempo. Lo siguiente que me gustaría hacer es un resumen de la manifestación de Acabemos con la Reserva Federal que tuvo lugar este sábado en Filadelfia. Esta manifestación sucedió por todo el país, pero quiero hablar de la que sucedió aquí en Filadelfia y de la cual, de hecho, formé parte. En el último minuto me pidieron que hablase de en la manifestación, a las afueras del edificio de la Reserva Federal mismo. Fui contactado 2 días previo al evento, el jueves por la tarde creo, y acepté y preparé un discurso el viernes y lo leí el sábado. Así que parte del resumen que haré será leer el discurso que di a las afueras del edificio de la Reserva Federal para que la gente pueda oírlo y así formará parte del podcast también. Así que pienso que, por lo general, el evento fue genial. Se presentó mucha gente de buen corazón. Quisiera agradecer personalmente a Mike Salvi por ayudarme a organizarlo. Hizo un gran trabajo. Los demás oradores estuvieron maravillosos. Michael Bednark, Gigi Bellman, las bandas que tocaron fueron geniales. Tuvimos a Amy Allen, a Jordan Page, M. Killa y otros. Fue un gran evento. Pienso que lo que más recordaré sobre esto es que realmente alcanzamos a mucha gente en la calle esta vez. Estábamos bien preparados, con mucha información, con muchos folletos, y mientras íbamos andando a lo largo de Market Street, muchísima gente iba repartiendo folletos. Pienso que todos los que se presentaron a la manifestación obtuvieron gran información sobre el por qué esta organización no sirve sus mejores intereses. Y esto es muy importante porque no todo el mundo tiene esta información. La gente en los movimientos de la libertad y las comunidades de noticias alternativas no pueden cometer el fallo de que, puesto que ellos entienden ciertas cosas, los demás estén en la misma página que ellos, porque por supuesto este no es el caso. Y pienso que debemos de continuar machacando y entregando buena información en manos de la gente que simplemente son inconscientes de cómo estas cosas afectan sus vidas a un nivel muy fundamental. Así que con esto en mente, pienso que entraré en el discurso que leí a las afueras del edificio de la Reserva Federal. Esta fue muy parte, básicamente, de intentar alertar a la gente, no solo sobre el tipo de conciencia que realmente dirige a una institución tal como la Reserva Federal, sino cómo la gente, por lo general, a través de sus defectos o sus debilidades, alimentan a instituciones tales como esta, al darles su apoyo, simplemente a través de no decir el por qué está mal, no aprendiendo lo suficiente sobre el por qué una institución como esta no sirve a la mejora de la humanidad. Así que
Leeré el discurso y luego, si alguien quiere hacer algún comentario, por favor llamen y adelante. Hablen sobre cualquier tema que hayamos hablado anteriormente o cualquier cosa que quieras mencionar. Tengo planeado después de esto entrar en algunas ideas conceptuales en las que suelo centrar en mi presentación. Esta noche resumiré un poco sobre lo que hicimos la semana pasada y después de leer el discurso y luego entraré en nuevos temas. Así que este es el discurso que leí a las afueras del edificio de la Reserva Federal, este pasado sábado durante la marcha de Acabemos con la Reserva Federal en Filadelfia. Me gustaría agradeceros a todos por estar aquí hoy. Y también me gustaría agradecer a cada uno de vosotros por haberos tomado el tiempo de manteneros juntos, unidos en el espíritu de la valentía, para defender la libertad, el resplandecer la luz sobre las actividades corruptas e inmorales de una institución que se encuentra en el mismo núcleo de la destrucción de nuestros derechos y libertades naturales. Encomiendo y respeto a cada uno de vosotros por vuestra valentía y cometido ante tal noble causa. El gran maestro y filósofo Bernard Howard dijo una vez: la enfermedad humana es tan grave que pocos pueden soportar verla, pero los que se atreven a mirarla se pondrán bien. Con esto en mente, veamos ahora con valentía esta enfermedad. Son insensibles y agresivos y muestran una enorme falta de empatía. Mienten, son extremadamente astutos y hábiles para manipular a los demás. Incurren en conductas inmorales y a menudo criminales. Toman lo que quieren y hacen lo que quieren. Poseen una habilidad engañosa de aparecer benévolos en el exterior y pueden comportarse de un modo superficial con encanto para ocultar sus motivos puramente egoístas. Ellos usan la intimidación y, si es necesario, la violencia para controlar a otros, para satisfacer sus propias necesidades. Están dispuestos a violar intencionalmente los básicos derechos humanos inherentes de otras personas. No experimentan o expresan cualquier sentimiento de culpa o remordimiento por el daño que sus acciones han causado a los demás. En su lugar, racionalizan sus conductas, culpan a otro o lo niegan. Ellos ven los sentimientos y los deseos de sus semejantes con absoluto desprecio, mienten categóricamente y están dispuestos a decir cualquier cosa sin ninguna preocupación por decir la exactitud o la verdad, con el fin de promover sus propias agendas ocultas. Tienen un sentido severamente distorsionado de las consecuencias de sus propias acciones. Se niegan a aceptar cualquier responsabilidad de sus propias conductas socialmente irresponsables y parasitarias. Debido a su absoluto desprecio por los demás seres humanos, creen que nunca serán llevados ante la justicia por su comportamiento criminal. Han sido descritos por muchos como los depredadores de su propia especie, ya que carecen de las mismas cualidades que permiten a los seres humanos vivir en armonía social. Lo que acabo de leer, de hecho, describe perfectamente las características, aptitudes y comportamientos de los dueños y los directores de este banco central, propiedad privada, la que llamamos el sistema de la Reserva Federal. Sin embargo, lo que acabo de leer no fue originalmente escrito para describir a la Reserva Federal específicamente. Es una lista compuesta por psicólogos clínicos modernos para describir la condición patológica mental conocida como la psicopatía. En otras palabras, es una lista de los rasgos de la personalidad de los psicópatas. La condición de psicopatía se encuentra en el mismísimo núcleo de la crisis en la que la especie humana se encuentra en nuestro presente momento, y es más prevalente de lo que la mayoría de nosotros preferiría admitir. La razón para esto no es la naturaleza humana, como muchos te harían creer engañosamente. La razón para esto es que la psicopatía
no es sólo un desorden psicológico, es también un comportamiento aprendido y una enfermedad comunicable. Es un virus que ha infectado el cuerpo colectivo de la humanidad. Mi propio camino espiritual y mi búsqueda personal por entender lo más que pueda sobre el funcionamiento de la psique humana me ha conducido a estudiar este fenómeno en gran detalle durante el curso de muchos años. Y hoy quisiera compartir contigo unas revelaciones básicas que he descubierto con respecto a cómo los psicópatas por lo general, y específicamente instituciones psicopáticas, tales como la Reserva Federal, son capaces de engatusar al público general y salirse con su comportamiento abusivo e inmoral casi completamente sin restricción. Una de las grandes destrezas de los psicópatas es su habilidad para aparentar emociones humanas normales y empatía. Esto les permite mantenerse bien escondidos u ocultos entre las comunidades en las que operan. Todos sabemos que los buenos trabajos son hechos a la luz del día para que todos los vean. En contraste, el trabajo de los psicópatas se hace siempre y de hecho ha de hacerse bajo la cubierta de la oscuridad, ya que una vez que se cuele la suficiente luz en su dirección, habilitando así a que la gente se haga sabia de sus maneras, los psicópatas siempre se dispersan. Los psicópatas son extremadamente adeptos a manipular a otros, a pensar que las comunidades en las que existen nunca podrían sobrevivir sin ellos, que de alguna manera desarrollan un servicio vital y necesario, y que si alguna vez fuesen expuestos y mantenidos al margen, el resultado sería el caos total. Para reforzar esta noción no verdadera, que está basada en el miedo y en la dependencia, los psicópatas generan crisis en sus propias comunidades. Y una vez una reacción caótica haya sido invocada, ellos entonces pasan a posar como los salvadores, al ofrecer soluciones de servicio propio para los mismísimos problemas que ellos iniciaron. Los psicópatas tienen un objetivo general, y este es finalmente hacer que los demás se sientan tan temerosos, miserables y vacíos como ellos mismos. Ante este objetivo, la mejor arma es la propagación de su propia cosmovisión retorcida, una que está totalmente basada en el miedo, la falta, la codicia, la separación y el control. En otras palabras, engañan a los demás a pensar que la única manera de desenvolverse en la vida es siendo como ellos, el convertirse como en un psicópata. Consiguen que aceptemos su mentalidad y sus maneras de ver el mundo y a los demás. Y a través de cualquier otro nombre que desees nombrar esto, yo lo llamo lo que verdaderamente es, control mental. Y la mayoría de nosotros picamos el anzuelo, nos convertimos en semejantes a ellos, cuando intentamos controlar las acciones de los demás para nuestra propia ganancia, cuando adoramos al dinero, a la codicia y al egoísmo. Cuando permanecemos sin leer, sin educarnos en un mundo rodeado de información inconcebible y fluidez de información, cuando nos negamos a educarnos o a nuestros jóvenes con respecto a caminos superiores de moralidad en la vida, y sin embargo continuamos enseñando a nuestros jóvenes que la riqueza monetaria es el indicador principal de valor propio, cuando a través de nuestros miedos e ignorancia algunos de nosotros estamos dispuestos a pisar sobre los derechos inherentes de los demás, solo porque se nos ha dado órdenes a seguir y un sueldo para hacerlo, o cuando estamos dispuestos a ir a luchar en guerras basadas en las pólizas del imperialismo, introduciendo preagresión y el robo de recursos naturales de naciones-estados soberanas. Puede que no sea muy popular y algunos de nosotros no querramos oírlo. Pero la verdad es que, como colectivo, nosotros, la gente de esta una vez libre nación, somos los habilitantes de los mismísimos psicópatas que nos dominan y nos controlan. Muchos de nosotros
nos hemos vuelto totalmente insensibles a la usurpación de los derechos básicos de otros seres humanos. Y es por eso que la guerra silenciosa de control y agresión contra la libertad humana ha estado avanzando, en gran parte sin oposición. No se equivoquen y no se dejen engañar al respecto. Las instituciones psicopáticas en el más alto, o debería decir, en los niveles más bajos de nuestra sociedad, han hecho un gran trabajo en cuanto a lo que mejor saben hacer. Pero no tiene por qué ser así. No estoy de acuerdo con las conclusiones de la mayoría de los psicólogos de que no existe un tratamiento para la condición de la psicopatía. Hay una solución. Y la solución es todos y cada uno de nosotros que permanecemos en pie unidos hoy. Pues verán, nosotros somos la respuesta del sistema inmunitario para este virus que ha infectado las mentes y los corazones de los seres humanos. Y estamos aquí. Y para traer sanación a la enferma condición de nuestra nación y nuestro mundo. Las prescripciones para curar esta enfermedad son el reconocimiento, el respeto, la responsabilidad y la reconciliación. El reconocimiento significa tomar conciencia mediante la búsqueda. Muchas más personas tienen que empezar a aprender, tanto como sea posible, acerca de lo que es la Corporación de la Reserva Federal y cómo, actualmente, sus actividades influyen directamente sobre sus vidas. Si seguimos siendo tan ignorantes e ingenuos como pueblo, que ni siquiera podemos concebir la mentalidad psicopática de esta institución, seguiremos siendo colectivamente impotentes para defendernos a nosotros mismos y a nuestra libertad en contra de ello. Debemos de ser capaces de desarrollar la voluntad para observar la enfermedad y una vez que haya sido reconocida, todos los que están apoyando este engaño moral y monstruo financiero, al aceptar trabajar para ello o trabajar con ello de cualquier manera, necesitan desarrollar verdadero respeto. La palabra respeto simplemente significa mirarlo de nuevo. Y lo que estos individuos necesitan mirar una segunda vez es a sí mismos. Y para lo que han permitido ser utilizados voluntariamente a sí mismos. Ellos deben preguntarse a sí mismos específicamente y contestar con sinceridad a la pregunta: ¿estoy haciendo realmente lo correcto? Solo el respeto propio nos puede ayudar a desarrollar una verdadera responsabilidad, que es nuestra capacidad para responder en las formas moralmente correctas ante cualquier problema ante el que podamos enfrentarnos. Por último, la palabra reconciliación simplemente significa para dirigirnos hacia los unos con los otros de nuevo. Debemos revertir nuestro movimiento hacia la separación y volver a unirnos en este momento para crear el valor colectivo, para retirarnos de la influencia venenosa que tales instituciones psicopáticas tienen actualmente sobre nuestras propias mentes y nuestros corazones. Y es así de simple. Así es como son contenidos los psicópatas y sus comportamientos, al negarse a ser como ellos, de ninguna manera, al negarse a ayudarles en sus objetivos egoístas insensibles, no importa qué recompensas para nosotros sean ofrecidas, al reconocer que hay una mejor manera de tratar con los demás y vivir entre sí, en verdad, en el amor y en la verdadera libertad. Para ello, hay que dejar a un lado el miedo y la escasez, el miedo a perder el control, el miedo a lo desconocido, y nuestro temor a aquello que llamamos territorio desconocido, el futuro de la humanidad. En la ecuación final, no hay nadie que nos pare, sino nosotros mismos. Para terminar, sé que no hablo solo por mí mismo. Cuando digo, vamos a reconocer lo que tenemos que hacer, vamos a respetarnos a nosotros mismos y a los demás, vamos a desarrollar una verdadera responsabilidad, vamos a reconciliar nuestras diferencias y juntos vamos a curar la condición enferma del espíritu humano,
de la cual la Reserva Federal no es más que un síntoma. Unámonos juntos de una vez por todas y vamos a por ella. Gracias. Pues ese fue mi discurso este pasado sábado. Di este discurso ante una multitud de, calculo, entre 250 y 300 personas, a las afueras del edificio de la Reserva Federal en Filadelfia. Y después de esto, nos fuimos hasta el césped del Centro de Visita Independiente y escuchamos a otros fabulosos oradores y vimos unos actos musicales que estaban realmente haciendo su parte para despertar a la gente ante el elefante en la habitación, por así decirlo. Así que por lo general nos lo pasamos bien. Pienso que para mí la mejor parte de ello fue la cantidad de información que se imprimió y se distribuyó a la gente en la calle. También me gustaría agradecer a la gente que realmente ayudaron a distribuir la información. Bárbara Marinelli, Darrell Rowland, tomaron gran parte en imprimir la información y sin su colaboración mucha gente no habría recibido la información en sus manos para su consideración, para llegar a entender lo que es la Reserva Federal y el por qué tanta gente apareció el sábado para intentar tomar conciencia sobre lo que es y sobre lo que está haciendo, es decir, crear la crisis financiera en la que se encuentra este país y esencialmente el mundo entero en este momento. Así que este ha sido el resumen sobre la marcha de acabemos con la Reserva Federal. Diría que desde luego hay lugar para mucho crecimiento. Quiero decir, considerando la cantidad de tiempo que llevan tomando lugar estos eventos, los números parece que se mantienen. Considerando la cantidad de gente que realmente se presenta cualquier sábado o domingo. Pero para una ciudad principal como es Filadelfia podríamos hacer mucho mejor, atraer a mucha más gente. Sí que vi muchas caras nuevas. Esto es bastante alentador. Bueno, pues esta fue la manifestación este pasado fin de semana. Supongo que lo que haré esta noche será recapitular un poco sobre lo que hemos estado viendo estas pasadas semanas, y luego entraremos en nuevos temas conceptuales. Porque lo que hacemos aquí en este programa es intentar llegar al núcleo, al corazón de la causa del sufrimiento humano realmente. No solo hablar de los síntomas. Podríamos tirarnos el día entero hablando de los síntomas y podemos resaltar síntomas específicos como la Reserva Federal. Pero hemos de llegar a la raíz de las causas y éstas se encuentran en las mentes y en los corazones de la gente. Ahí es donde reside el verdadero problema. El verdadero problema no está ahí afuera, está dentro de la gente. Hemos de hacernos la pregunta del por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. Hasta que no hagamos una honesta evaluación sobre los factores causantes del cómo somos engañados, del por qué sufrimos, del por qué muchos de nosotros carecemos de la habilidad para distinguir entre la verdad y la falsedad, y el bien y el mal en muchos casos. Hasta que no hagamos esto, no vamos a progresar mucho o hacer mella al problema y trabajar para una solución. Este programa finalmente trata de soluciones, pero no podemos llegar a las soluciones hasta que no entendamos qué es lo que está generando el problema, para empezar. Y no solo con apuntar el dedo a la gente y decir, esa persona es lo que está haciendo esto o lo otro. ¿Por qué esa es la mentalidad de aquel individuo o de aquel grupo de individuos? ¿Por qué esa es su mentalidad? ¿Cuáles fueron los factores causantes que les condujeron a pensar sobre el mundo y los demás en él y su relación con estos, es decir, su cosmovisión? ¿Qué motiva sus comportamientos de aquellas maneras? Así que esto es lo que hacemos en este programa. Y pienso que mucha más gente en este movimiento han de entender estos factores causantes. Han de dirigir su atención hacia la raíz y dejar de mirar las hojas, porque de nuevo, puedes describir la celda de la cárcel durante todo el día, puedes describir cada detalle de la celda, pero hasta que de hecho no pongas tu mente a trabajar sobre cómo salir de aquella celda, no conseguirás hacer ningún progreso. Así que hemos de entender el por qué hemos llegado a la llamada celda en la que nos encontramos, si queremos lograr salir de ella, o si queremos lograr dirigirnos hacia la dirección opuesta de la verdad y la libertad.
Hemos de saber el por qué la mente y el corazón han caído en la enferma condición en la que están, a través de la sociedad y a través del mundo. Así que para ese efecto, lo que hemos estado hablando aquí en los últimos programas ha sido la consciencia humana. ¿Cuáles son las maneras en las que la consciencia se manifiesta a sí misma? Hemos hablado acerca del poder de los pensamientos, de las emociones y las acciones, y el cómo hemos de alinearlas entre sí, de tal manera que nos convirtamos en un ser que no se encuentra en contradicción interna, de manera que tal como pensamos, así sentimos y así actuamos, y nadie puede así dividirnos y sacarnos del camino. Aquellas tres cosas. Los pensamientos, hemos de lograr que los pensamientos alcancen un nivel de inteligencia, hemos de lograr que nuestras emociones se encuentren en un estado de cuidado, y hemos de incrementar nuestra voluntad para actuar en las maneras correctamente morales en el mundo. Así será como saldremos del lío en el que nos encontramos. Incrementando nuestra conciencia desde una perspectiva intelectual, por supuesto, pero ensanchando nuestra cosmovisión, nuestro alcance para abarcar a todos, para abarcar a toda la gente que está sufriendo independientemente de dónde se encuentre, independientemente de la edad que tengan, de la raza que tengan, del sexo que tengan, de la nacionalidad que tenga, independientemente de qué país viva. El decir que simplemente queremos esto resuelto porque no queremos experimentar esto personalmente, las consecuencias negativas de algo, no es una razón lo suficientemente buena. Necesitamos ensanchar nuestra perspectiva y entender que mientras cualquier otro en este mundo esté sufriendo, nosotros estamos sufriendo. Así que la intención, si es que queremos ver cualquier verdadero cambio y que se ejerza cualquier solución verdadera, necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento en general y entender, una vez más, que si alguien sufre, somos nosotros, no estamos separados. Y esto causa que la mente cuestione. La gente que crea muchas de estas crisis son psicópatas, como he dicho en mi discurso que acabo de leer, el que leí a las afueras del edificio federal. Hemos de entender su sufrimiento en mayor grado, incluso más que de cualquier otra gente en el mundo, tan difícil como pueda resultar esto de comprender. Los psicópatas no pueden sentir emociones humanas normales. No es que no quieran, es que no pueden. Imagínatelo. La mayoría de la gente no puede imaginarse esta condición. El miedo que sentirías interiormente, el no poder ser capaz de sentir nada. Carecer de las capacidades primas para sentir cualquier emoción. Imagínate, quizás, cómo se convertiría tu mente. Te das cuenta muy rápidamente que no eres como la demás gente. El riesgo de ser condenado al ostracismo como un fenómeno anormal o un monstruo, ¿sabes? Y luego la gente como esta desciende muy muy profundamente al estado de miedo y eso comienza a básicamente desequilibrar el cerebro. Una de las cosas que hemos estado hablando en este programa en las semanas pasadas fue el cerebro humano. El desequilibrio del cerebro humano, las aptitudes y los comportamientos que resultan cuando los hemisferios del cerebro no están correctamente equilibrados. Así que hemos de entender que incluso la gente que aparenta ser el enemigo está sufriendo de muchas maneras, más que mucha gente en este mundo. No te voy a decir que son los que más sufren. Ellos causan muchos hábitos que hacen que mucha gente sufra mucho en el mundo. Pero hemos de hacernos la pregunta alquímica, por así decirlo. También entraremos en la ciencia de la alquimia un poco más adelante en el programa. Pero la pregunta alquímica es: ¿qué te aflige a ti, hermano? ¿O qué te aflige, hermana? Pues hemos de intentar hacer un esfuerzo genuino por alcanzar las causas del sufrimiento de otros. El por qué ellos sufren tanto
para que estén dispuestos a exteriorizar sus agresiones sobre la demás gente y hacerles sufrir. Y como dije en mi discurso, hacer que se sientan tan vacíos como ellos. Existe la habilidad para traer sanación a este estado, si suficiente gente trabaja en ello, si los suficientes aprenden estos factores causantes. Entienden lo que está sucediendo en su interior y en el mundo a su alrededor y se preocupan lo suficiente para hacer ese trabajo. Eso es lo principal, el que se preocupen lo suficiente para que quieran involucrarse y superen los miedos. Hay mucho miedo cuando se trata de este material, particularmente con la Reserva Federal. Mucha gente dice, yo estoy dispuesto a hacer esto, esto, esto y esto, pero en cuanto se trata de enfrentarse a una organización como la Reserva Federal, me echo para atrás. No voy a estar presente porque tengo demasiado miedo de lo que pueden llegar a hacer. Pues esta actitud no va a generar demasiado cambio, porque si estamos tomando acciones o inacciones basadas en el miedo, buena suerte. No verás ningún cambio positivo verdadero tomar lugar a tu alrededor. De nuevo, doy las gracias a la gente que se presentaron en este evento por su coraje. Sobre todo, es por esto por lo que tengo más respeto por la gente que se presentan ante un evento como este, estando mostrando verdadero valor y están mostrando verdadero coraje, porque se preocupan lo suficiente como para ser tan valientes como para mantenerse de pie sobre algo que parece imposible enfrentarse. Pero no lo es, no es imposible. El esfuerzo ha de hacerse. Y esos tres centros han de ser desarrollados, el entender el problema, el preocuparse lo suficiente como para hacer algo al respecto y luego, de hecho, hacerlo. El de hecho hacerlo es el paso más importante. El tomar acción requiere valentía. Así que hemos estado hablando durante las últimas semanas sobre la dinámica del amor frente al miedo. La consciencia del amor siendo la fuerza que expande la consciencia y el miedo, la fuerza del amor siendo la fuerza que expande la consciencia y el miedo, que es la fuerza que destruye la consciencia, la fuerza que limita a la consciencia. Y te diré algo. Mucha gente ahí fuera, en el centro comercial independiente, cuando intentaba entregar a la gente un folleto y decirles echa un vistazo, mira lo que está generando mucha crisis y resultando en mucho sufrimiento en nuestras comunidades, de manera financiera. Y alguna gente diría, yo tengo tanto miedo de eso o de lo que puedan llegar a hacer y que puede que se me esté grabando, que ni siquiera eran capaces de coger un folleto de tus manos. No puedes vivir tu vida con ese miedo. De nuevo, no va a conducir a resolver ningún problema que resultase. Así que, una vez más, agradezco a todos por su valentía porque realmente esta es la línea de fondo en cuanto a llevar a invertir algunos de los daños causados al corazón humano y al mundo en general. Así que el salir de ese estado de miedo es de lo que trata la consciencia. El amor es la fuerza que expande la consciencia y el miedo coloca a la consciencia en la tumba. Esto es todo lo que realmente hemos de recordar. Así que vimos las expresiones internas y externas de aquellas fuerzas, de aquellas polaridades básicas. Vimos la fuerza interna del amor siendo la soberanía o tener dominio sobre uno mismo, o en otras palabras, autocontrol. Teniendo el control sobre los pensamientos, las emociones y las acciones, y alinearlas y traerlas en armonía para que no estemos bajo oposición interna. Vimos también la fuerza interna del miedo siendo la confusión, el no entender lo que está sucediendo en el interior, no teniendo el control sobre los pensamientos, sobre las emociones y sobre las acciones de uno, siendo así capaz de ser manipulados y conducidos. Y luego, los estados externos que resultaron de estas condiciones, si el amor o dominio o soberanía están presentes, entonces obtenemos libertad en el mundo externo. Pero de nuevo, siempre seguirán las cualidades internas
Ese estado es una condición resultante de las cualidades que están activamente representadas dentro del individuo, activamente tomando lugar y presentes dentro del individuo. Entonces, lo vemos manifestándose en el estado externo, el resultado en el mundo externo. Así que cuando el amor está presente, el control interno de uno mismo es el resultado, y tenemos lo que llamamos soberanía. La persona entiende que es el dueño y el gobernador de su propio reino, su ser, y no nada fuera de ello. Esto no significa controlar a ningún otro, sino que significa que eres dueño de ti mismo, verdaderamente eres maestro de ti mismo. Y cuando eso está presente, entonces es cuando la libertad resultará en la realidad externa. Cuando el miedo corre fuera de control dentro del ser, hay confusión, alguien que no se conoce a sí mismo, donde no tiene control sobre sus propios pensamientos, emociones y acciones. Pueden ser desgarrados desde el interior y pueden ser conducidos externamente. Y cuando esto sucede en el mundo externo, tenemos control. Finalmente, cuando esto está fuera de control, obtenemos la esclavitud. Así que el entender las dinámicas de estas básicas polaridades, el amor y el miedo, ayuda a entender el por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. La semana pasada hablamos mucho sobre las cosmovisiones y lo que generan. Hablamos mucho sobre las distintas cosmovisiones de distintas formas de desequilibrios cerebrales. La cosmovisión del desequilibrio izquierdo es una cosmovisión que está atascada en el concepto de la aleatoriedad, tal que el universo es un accidente cósmico, que no hay una inteligencia fundamental en la naturaleza y que no existe la ley natural en cuanto a los comportamientos, en cuanto a lo que hacemos a los demás. En otras palabras, que no existe el karma, que no existe la ley de la atracción, que aquello que hacemos a los demás hemos de experimentar nosotros. Es la idea de que la existencia realmente no tiene un propósito superior. Estas son las señas de identidad de la mentalidad del ateo y el cientificismo del cerebro izquierdo, el viejo cientificismo. Así que yo llamo a esta dicotomía entre estas cosmovisiones los cismas de cosmovisión, con el desequilibrio izquierdo representando la cosmovisión aleatoria y el desequilibrio derecho representando la cosmovisión llamada determinismo. El determinismo es exactamente lo opuesto. Es una forma muy desequilibrada del hemisferio derecho de ver el mundo, donde Dios controla todo y todo evento en la creación, donde toda ocurrencia está preordenada, donde no tenemos realmente libre voluntad y por lo tanto no hay razón alguna para tomar ningún tipo de acción, ya que todo está escrito por Dios y por lo tanto nada puede ser finalmente alterado o cambiado. Y estas son las señas de identidad del extremismo religioso. Ambas cosmovisiones son extremadamente desequilibradas y sugeriría que ninguna de ellas es verdadera. La verdad se encuentra en el centro, en una combinación o una síntesis de estas dos extremidades y estos dos extremos estados de desequilibrio. Y describo la condición que verdaderamente hemos de entender. Es una combinación de la ley natural y la libre voluntad. La ley natural siendo el componente determinista de la creación y la libre voluntad siendo el componente aleatorio, ya que esto es lo que gobierna nuestras elecciones. Tenemos elección. Podemos tomarla libremente, incluso si tomamos la elección equivocada, o debería de decir, la manera que conduzca a más sufrimiento, ¿vale?, que van en contra de las metas que queremos alcanzar, pero aún así seguirá siendo nuestra elección. No pienso que sea una sabia elección, pienso que deberíamos esforzarnos por entender que la realidad determinista del universo, de los componentes del universo, que son deterministas, los que yo llamo la ley natural, como muchos otros eruditos y filósofos en el pasado han llamado. Hemos de entender lo que es la ley natural y lo que creamos a través de nuestras libres decisiones, cuando bien entramos en alineación con la ley natural o elegimos ignorarla.
Y estamos en la condición en la que estamos como especie porque la mayoría de nosotros elige ignorar los principios de la ley natural. No entendemos realmente cómo funcionan, no estamos motivados demasiado a aprender cómo funcionan. De nuevo, ya lo he dicho en el pasado. Si se le pregunta a la gente que escriban aquello que más valoran en la vida, ¿cuántos de ellos colocarían la palabra la verdad en su lista? ¿Cuántos conoces tú que colocasen la palabra la verdad en su lista de las cosas que de hecho valoran en su vida? Te apuesto que podrías contar el número con una mano. Y de nuevo, esta es la razón por la que estamos en la situación en la que nos encontramos. Durante la próxima hora comenzaremos a hablar sobre un par de conceptos nuevos. Entraremos en las diferencias entre dos conceptos que la mayoría de la gente piensa que son ficción. Sin embargo, son muy reales. Este es el concepto de la magia y el concepto de la hechicería o brujería. Ahora, en cuanto decimos estas palabras, inmediatamente sé lo que está sucediendo en la mente de la mayoría, que es películas de ciencia ficción o películas de fantasía, ¿vale? Y esto ha sido por diseño. Así es como mucha gente quiere que la gente entienda esos conceptos y que solamente piensen en ellos en la luz de Hollywood, ¿vale? De fantasía o de ficción. Te aseguro que estas fuerzas o estos conceptos, si prefieres, son muy reales. Están operando en nuestras vidas y entraré en ellos durante la próxima hora. Si tenemos tiempo después de tratar en los conceptos de magia y brujería, hablaré un poco sobre lo que muchos llaman autorrealización y el por qué hay tan pocos que son autorrealizados, que realmente se entienden a sí mismos, que realmente entienden cómo funciona su propia psique, y veremos las barreras para evitar obtener aquella condición. Veremos las barreras ante la autorrealización. Veremos cuáles son los estados mentales y las fijaciones en las mentes de la gente que les contienen y evitan que alcancen su potencial superior. Las barreras hacia la autorrealización. Así que comencemos con el concepto de la magia, ¿vale? Este será el tema básico durante la próxima hora. La definición de magia es la ciencia y el arte para influir cambio de acuerdo a la voluntad. La ciencia y el arte de influir cambio que ocurra de acuerdo con la voluntad. Ahora, mucho se acaba de decir aquí. La magia es una ciencia. La mayoría pensarían exactamente lo opuesto, que es una fantasía, que no está arraigada en nada natural, en el mundo natural. La mayoría de la gente piensa en magia, piensan en lo sobrenatural, ¿vale? En poderes mágicos, un mago que puede hacer ilusiones, que puede hacer cosas que la persona ordinaria no puede hacer porque están conectados a unas capacidades sobrenaturales. Pues la magia es mucho más que esto, y es mucho más simple que esto, y entraremos en ello en la próxima hora. Así que esto es todo por ahora. Gracias.